Las relaciones internacionales de los partidos políticos con sus pares los vamos a ver hoy en tu podcast Global Diplomática. Yo soy Carolina Guzmán. Eduarda, qué placer tener una joya de joven como tú, que sé que está tan bien preparada en este ámbito para hablarnos y ayudarnos a entender mejor sobre la internacionalización de los partidos políticos. ¿Cómo te sientes? Hola Carolina, yo estoy sintiéndome en familia, como en mi casita, porque estoy contigo y verdad que como si fuese mi hermana y una persona a la que le tengo mucho aprecio, mucho afecto, y gracias por permitirme también compartir con todo tu público de este maravilloso podcast que estás llevando a cabo, justamente para que la gente se entere un poquito de qué es el mundo de las relaciones internacionales, porque lo vemos como tan lejos, sí, y a veces es como algo tan cercano a uno, porque básicamente es relaciones entre iguales, solo que tal vez en países diferentes. Sí, y justamente eso que mencionas, Eduarda, es de las dudas que siempre tiene el público nuestro, porque a veces creen que las relaciones internacionales se circunscriben a los estados y a ciertos organismos internacionales y no entienden que hay un alcance grandísimo. Y yo sé que tú, como activista política, tienes una vasta experiencia en esta área y de hecho estudiaste ciencias políticas, así que háblanos de eso. Sí, yo soy egresada de mi Universidad Autónoma de Santo Domingo en la licenciatura de Ciencia Política, y soy politóloga, y desde hace 10 años, no es que soy vieja, no soy vieja, yo tengo 10 años sí, en estos menesteres, pero es que comencé muy jovencita, a los 17 años, yo tengo 27. Entonces me apasionaba todo este mundo de las relaciones internacionales, me apasionaba cómo eran las relaciones que se daban entre los estados. En ese momento tenía también esa concepción, pero la realidad es que también los partidos políticos convergen en diferentes espacios de acuerdo a su ideología, de acuerdo a su declaración de principios, y hay diferentes organismos internacionales que los agrupan, diferentes organismos internacionales que de alguna forma preparan desde las juventudes, desde los organismos de juventudes que tienen, los organismos de mujeres, los organismos generales, como si fuesen asambleas generales de debate, para promover los temas que les son comunes y a partir de ahí emitir resoluciones, emitir, digamos, hojas de ruta que le permita entonces trabajar desde sus partidos políticos en el ámbito internacional también, porque son partidos políticos, pero cuando tú sales de ahí, pues lo llevas a los territorios de tus diferentes países y localidades. Y en ese sentido, Eduarda, ¿cuáles organismos políticos tú puedes decir que conoces, de los cuales tú dices, según su ideología, qué partido se puede afiliar a cuál o qué? Bueno, tú sabes que están los de derecha, están los de izquierda. Yo te puedo hablar muchísimo de los de izquierda, porque yo soy progresista, pero sé que está la OTCA, por ejemplo, que es la organización que reúne a todos los partidos políticos que son de corte de derecha o de corte conservador. En el caso de los partidos de izquierda hay diferentes organizaciones, diferentes organismos internacionales donde confluyen. Por ejemplo, está la COPAL. Tú estuviste un tiempecito allá con nosotros en la COPAL, y justamente la COPAL, que es la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, está circunscrita a todos los países de nuestra región, de esta América Latina. Entonces es el organismo más grande, digamos, que tiene la región. Tiene actualmente creo que 72 países o partidos políticos miembros de todos los países que componen América Latina, pero también está el Grupo de Puebla, que es una articulación de partidos políticos, no de partidos políticos, perdón, es una articulación que reúne a los presidentes, vicepresidentes y ex cancilleres de partidos políticos de corte de izquierda. Pero también está el Foro de Sao Paulo, está la Alianza de los Pueblos, en fin, hay un sinnúmero de organizaciones, donde confluyen los partidos de izquierda, los líderes de izquierda, y desde allí pues a través del debate,
a través de simposios, a través de paneles, a través de mucho, digamos, estudio de la situación que nos es común a todos los países de América Latina, pues emanan diferentes soluciones o líneas de ruta para tratar de enfrentar los diferentes flagelos que nos afectan. En el caso específico mío, nosotros somos vicepresidentes de la COPAL Juvenil por el Partido Fuerza del Pueblo. Y en ese sentido, nuestro organismo internacional al que pertenecemos está trabajando una agenda conjunta para las juventudes las juventudes del 2021 de cara a los próximos años, en el sentido de cuáles son los temas que nos afectan, qué podemos hacer para visibilizar esos temas, y hemos creado el Foro Juventudes 21. Lo hicimos durante la pandemia, hablamos y abordamos muchísimos temas como el desempleo, como la inseguridad, la falta de oportunidades, cuántos jóvenes finalmente somos lo que componemos América Latina, que somos alrededor de 109 millones de jóvenes en edades entre 15 a 30 años. ¿Qué están haciendo los gobiernos? ¿Cuáles políticas públicas están aplicando? ¿Qué cosas entendemos que se deben mejorar? Y entonces así creamos una hoja de ruta que se llama, que es por mayor participación de las juventudes en los diferentes estamentos de los partidos políticos, porque una de las cosas que siempre decimos es que para que las políticas públicas tengan perspectiva de juventud, debe haber un joven que conozca cuáles son las realidades de la juventud, promoviendo y trabajando en favor de esas políticas. Pero eso lo pudimos diseñar a partir de este Foro de Juventudes 21 que duró alrededor de unos 10 días, todos los días dando conferencias, talleres, simposios, paneles. Eso lo hicimos en pandemia, a destacar eso. Wow, interesante ese dato. Sí. De cómo aprovechar el tiempo en un momento donde todos estábamos frustrados o trancados en nuestra casa. Exactamente. Y mira, para que veas, y tengo que decir en el tema de juventud, porque fue lo que me tocó, obviamente. No, y además es la época que te ocupa. Exacto, pudiéramos hablar de otros temas, pero me gusta rescatar esa experiencia porque muchas personas pensaron, todos los jóvenes están haciendo tal vez tonterías, pero no, habían jóvenes de toda América Latina. Yo te puedo decir, por ejemplo, estaban los jóvenes de El Salvador, estaban los jóvenes de Honduras, estaban los jóvenes de Paraguay, de Uruguay, de Chile, de Argentina, República Dominicana, estaban los jóvenes de Cuba, estaban los jóvenes de Puerto Rico, del Partido Independentista de Puerto Rico, estaban los jóvenes. Inclusive tuvimos que hacer espacios de traducción simultánea, porque estaban los de las islas, San Martín, Estatia, Sabas, Jamaica. Entonces teníamos que hacer traducción simultánea dentro de los paneles. Y estábamos debatiendo temas que afectan a toda nuestra región, porque cuando nosotros nos pusimos a debatir, cuando vemos el desempleo, por ejemplo, uno de los principales temas, el tema de la formación formal, en el sentido de ir a la universidad, de acceso a una educación, salió como uno de los temas también de interés en la segunda posición. Y eso se repetía en todos los países que nosotros podíamos hacer la evaluación. Los jóvenes de Colombia también, por decirte, Panamá, por también mencionarte los de Centroamérica, Panamá, Guatemala, y así, desde el Río Bravo hasta la Patagonia, porque estuvimos también con los jóvenes de México, que ya es más allá, el PT de México. Entonces, todos los debates nos dieron que realmente teníamos problemas comunes, al igual que sucede en otras áreas. Así es, Eduarda, y de hecho eso que mencionas sobre el desempleo en la juventud, es muy fácil desde la perspectiva de una persona que ya pasó la etapa, decir o medir cómo los jóvenes pueden asumir ciertas responsabilidades sin entender realmente cuáles son las preocupaciones que le ocupan a los jóvenes. Entonces, qué bueno que esos foros políticos no se circunscriben a una población tal vez más adulta, porque tiene ya un pensar y otras circunstancias. Nosotros ahora mismo tenemos una época de vida que no fue la que le ocupó a nuestros padres. Exactamente, además las realidades que nos son comunes ahora no son las realidades que tuvieron que vivir. O sea, nosotros estamos en una era totalmente diferente, una era que también
Yo siempre menciono el tema de que los países necesitan de alguna manera explotar mucho más las capacidades productivas que tienen, y eso va muy de la mano de la tecnología. Sí. Y los que manejan realmente, y modestia, y que no se me sientan mal los que son un poquito más adultos, pero los que conocen y manejan al dedillo estas nuevas plataformas digitales, cómo hacer las cosas a través de la web, porque son nativos. Hasta a mí a veces se me complican ciertas cosas, pero los que son nativos de esta era de la comunicación, de la información, manejan más rápido. Y esas son capacidades, esas son calidades, esas son potencialidades que se pueden utilizar para generar mayor producción en nuestros países. Y los jóvenes solamente están esperando que se les brinde la oportunidad, que se les permita de alguna forma acceder para demostrar de lo que son capaces de hacer. No, y si bien como tú explicabas sobre los retos que tenemos ahora, según la época en la que vivimos, si bien tenemos muchas facilidades, también tenemos otras partes que son preocupantes. Por ejemplo, la exposición que tenemos ahora por las redes sociales, si bien son una herramienta a la cual le podemos sacar bastante beneficio y que tenemos una naturaleza inclinada a manejarlas, estamos en una posición donde hasta el hecho de tú compartir sanamente, como vimos la primera ministra de Finlandia compartiendo, ya te están grabando y ya te están subiendo y ya te están haciendo una mala fama por el hecho del acceso que se tiene ahora mismo a tantas plataformas y a tantos teléfonos y a tantas cosas que no fueron las de nuestros padres. Yo simplemente, qué bueno que pusiste ese caso, porque a las personas a veces se les olvida que fuera de que nosotros, lo digo yo, porque soy miembro de un partido político, soy miembro de la Fuerza del Pueblo, tengo funciones en la Fuerza del Pueblo, asumo a la Fuerza del Pueblo, es parte de mí, de mi vida, de mi diario vivir, como militante y como miembro. Pero a las personas también se les olvida que uno es un ser humano. Sí. A las personas se les olvida que a veces uno quiere estar en un ambiente distendido, que uno quiere compartir con amigos, que uno quiere compartir con familia, que uno quiere estar haciendo cosas tal vez que son propias de la edad. Todas las cosas, dice, hasta la Biblia lo dice, que todo tiene su tiempo y todo tiene su hora debajo del sol. Así es. Cuando nos toca ser profesionales, cuando nos toca ser serios, cuando nos toca ser fuertes, pues tenemos que ser. Pero también hay espacio para compartir en familia, para compartir en amigos, para hacer tal vez sus locuras controladas en ambientes controlados. Y a veces las personas no entienden eso y entienden que aunque es algo que forma parte de ti, hay veces que también tú necesitas tus espacios de ocio y hay veces que tú necesitas espacios de distensión, porque al final el ser humano, para crear, para que pueda ser productivo, para que pueda dar frutos en su trabajo de día a día, tiene y necesita obligatoriamente de esos espacios, que es lo que le permite esa productividad. Sin esos espacios de ocio, los seres humanos seríamos robots. Seríamos máquinas. Entonces, a veces yo siento que las personas no saben cómo desligar o deslindar una cosa de la otra. Y justamente, Eduarda, en ese mismo sentido, nosotros vemos cómo tú puedes pasar de sacarle mucho provecho a la juventud por todos los beneficios que estamos hablando de la época que tenemos. Por ejemplo, la exposición en las redes sociales. Sin embargo, tú anteriormente te podías documentar perfectamente yendo a una universidad y todo lo que tú leías en una biblioteca, etcétera, tú sabías que eran unos conocimientos válidos. Entonces, ahora mismo las plataformas digitales, cualquier persona puede subir un documento y lamentablemente nuestra juventud entiende como bueno y válido lo que encuentra en el internet. Y eso también es un reto, porque tú crees que, bueno, no voy a la biblioteca, todo está digital, pero es un reto diseminar la información a la cual se tiene acceso. Sí, yo creo que esos son de los retos que nosotros tenemos que enfrentar y superar como sociedad, porque en la era de la información y del conocimiento también hay personas que hablan de las fake news.
¿verdad? Las noticias falsas, y pongo Sí. entre comillas porque si son falsas no son noticias. Entonces, yo creo que lo más importante es que uno trate de tener conciencia, porque nos hemos también quedado en la sociedad de lo inmediato, de los segundos, y a veces no vamos a la profundización de las noticias. Hay titulares, y lo digo abiertamente hasta de grandes medios de comunicación, hay titulares y cuando te vas al cuerpo de la noticia están totalmente divorciados de lo que dice el cuerpo de la noticia. Yo creo que siempre irme a las fuentes. Tú tienes diferentes tipos de fuentes, bueno, déjame ver qué es lo que dicen las fuentes y luego de que yo vea en su conjunto, de una manera ampliada, qué es lo que dicen diferentes fuentes respecto a un tema, entonces yo me creo mi propia opinión sobre los hechos, porque al final cada fuente va a dar su opinión, una versión diferente, y realmente se suben muchos documentos que a veces distorsionan la realidad o construyen verdades de mentiras. Así es, y de hecho eso es lo que tratamos de hacer en foros generales, sobre todo en nuestro podcast Global Diplomática, es condensar información oportuna para que los jóvenes que se encuentran en ese mar de documentos puedan acceder a algo puntual y entender. Por ejemplo, como el tema que nos ocupa hoy, donde hablábamos sobre los partidos políticos y sus diferentes ideologías y cada organismo al que pertenece, porque honestamente, Eduarda, muchas veces nosotros no sabemos ni siquiera cuál es nuestra ideología. Bueno, hay personas que a mí me dicen, esa socialista de izquierda que promueve todas las cosas malas y no sé qué, porque se han satanizado las ideologías. Y ahora se ha construido el tema de que no hay ideologías. Pero y esa es la parte mala de las redes sociales. Pero escucha esto, no hay ideologías, pero resulta que como es una teoría, es una ideología. También lo es, claro. Entonces tú dices, pero aquí hay una disociación, porque si tú me estás diciendo que no hay ideología y creaste una teoría para decir que no hay ideología, entonces tú estás haciendo una construcción ideológica. Exactamente, y ya es una ideología. Es una ideología, y lo quise repetir y matizar para que la gente sepa eso. Sí hay ideologías, y las ideologías no están muertas, porque incluso cuando tú tienes concepciones y te haces opiniones respecto a temas, tú estás ya de alguna forma teniendo una ideología, sea conservadora o sea un poco más liberal. ¿Qué sentido? Por ejemplo, el otro día estábamos justamente hablando y me decían, no, porque los progres, y me decían en términos despectivos, y yo decía, ¿pero por qué? Me hablas en términos despectivos, o sea, yo tengo una conciencia, no estoy de acuerdo con todo, porque no soy radical en ciertos temas, pero yo respeto tu opinión respecto al tema. O sea, no hay que decir progres o que eso es una agenda de los progres, y soy muy abierta en esto, porque hay personas también de derecha que lo comparten. Soy muy abierta, hay temas sensibles. O la ultraderecha, como dicen a los que son más conservadores. La ultraderecha, porque son más conservadores, por ejemplo. Hay temas sensibles como el matrimonio igualitario, hay temas sensibles como el tema de las 3 causales, que ojo, siempre he dicho, apoyo el tema de 2 de las 3 causales, me reservo una porque creo que no es necesario. En el caso, por ejemplo, del matrimonio igualitario, siempre digo, yo respeto la libertad que tiene cada ser humano de decidir, no creo que son individuos que ya se tienen reconocimiento, ¿verdad?, legal, pero también hay normas sociales que nos hemos dado de convivencia, entonces hay cosas que hay que respetar. Eso no quiere decir que porque tú respetes las libertades individuales y las libertades inalienables que tiene un individuo de decidir sobre él, tú seas un promotor. Simplemente tú estás respetando una decisión que es muy personal, que es muy individual, y en la que los estados, como entes que tienen que velar porque se respeten los derechos inalienables de las personas, no pueden meterse. El Estado como ente regulador, y eso es lo que la gente a veces se confunde, el Estado como ente regulador lo que tiene es que garantizar que el individuo, sea cual sea su decisión, va a tener el acompañamiento y el respaldo del Estado. No sé si me doy a entender. No, claro que sí. Y de hecho, tú que hablas de que eres, se podría decir izquierda. Sí, yo soy de izquierda. Orgullosamente. Yo creo que sí.
háblame de los aspectos positivos, porque la izquierda en América Latina, lamentablemente hay una campaña donde vemos lo malo o donde se proyecta cosas por las cuales muchos países, por ejemplo, su economía no va bien. Todo lo contrario, Carolina. Esa es de las construcciones de mentira que han hecho creer que son de verdad. Por ejemplo, Bolsonaro, ¿de qué es? ¿De izquierda o de derecha? Izquierda. No, es de derecha. Bolsonaro es un ultraconservador. Macri, ¿de qué es? Ah, de derecha, claro, de derecha. Y si así nos vamos, Donald Trump, ¿de qué es? De derecha. De derecha, sí. Y si así nos vamos, te he mencionado tres, pero si nos ponemos a ver a América Latina, nos damos cuenta de que en los gobiernos de izquierda, los países que han tenido gobiernos de izquierda son los que han elevado su crecimiento. Brasil, Argentina, Venezuela, en el momento en que estuvo Hugo Chávez, la República Dominicana, con un gobierno de izquierda, pero si así nos vamos a todos los países que tuvieron gobierno de izquierda desde el año 1996 hace poquito, cuando estalló la crisis y América Latina comenzó una ruta convulsa, cuyo primer golpe nosotros lo vemos, que fue en el año 2009 en Honduras, justamente con el Zelaya, que, oye, ¿por qué? Para que vayamos a ese punto que me gustaría de alguna forma puntualizar, para que entendamos qué ha pasado en América Latina. En el año 2009 se produce un golpe de Estado en Honduras al expresidente Manuel Zelaya, simplemente por querer consultar al pueblo hondureño si en algún momento quisiese reformar la Constitución de Honduras para promover una nueva repostulación presidencial. Lo destituyeron, promovido por Josh, por Juan Orlando Hernández. ¿Y qué pasó? Fue derrocado, pero ¿quién subió al poder? ¿Quién, mediante una sentencia del Tribunal Constitucional hondureño, emitió básicamente la repostulación presidencial sin consultar al pueblo hondureño? Fue Josh. ¿Quién creó un entramado de corrupción en las fuerzas castrenses de Honduras? Fue Josh. ¿Y de qué ideología es? Es de derecha. Lo que pasa es, ¿y quién sumió a Honduras en unos niveles de pobreza y de desigualdad hasta lo más hondo que nunca se había visto en la historia de Honduras? Un presidente de derecha. Lo que pasa es que se ha querido satanizar la izquierda. No, y yo recuerdo que en ese momento lo que se decía mucho del presidente Zelaya es que la constitución hondureña es una constitución petra, es decir, no puede ser cambiada. Así es. No es como la nuestra que, bueno, sí, ese es otro tema. Nos conservamos la opinión. Pero para que veas, la cláusula petra se cambió con una decisión que él llamó al Tribunal Constitucional de Honduras y se emitió la sentencia. Ni siquiera con una urna consultiva no vinculante, que eso fue lo que trató de hacer Zelaya, una urna consultiva no vinculante para saber qué decía el pueblo, qué entendía la gente que se podía hacer al respecto, no era para cambiarla, y fíjate cómo se cambió. Eso lo hizo uno de izquierda, no, lo hizo uno de derecha. Entonces vemos que realmente lo que se ha querido es satanizar a la izquierda. Pero ¿qué pasó con Fernando Lugo en Paraguay? Un golpe de Estado mediante campañas de descrédito para luego promover un golpe a la institucionalidad democrática. Pero sí ha pasado con casi todos los presidentes de izquierda, pasó con Dilma Rousseff también, pero no fue para llegar a Dilma, sino para llegar a Lula, para encarcelarlo mediante una campaña también de descrédito. Hay un artículo muy bueno de Manolo Pichardo, que siempre me gusta hacer referencia a él. Un querido amigo de Global Diplomática. Se titula El Plan Atlanta. Y ahí nosotros podemos ver desde el golpe a Zelaya como él plantea que fue la profesionalización de los golpes suaves en América Latina, porque se utilizaban los medios de comunicación, la justicia, para entonces sacar por vías no electorales a los gobiernos legítimos de izquierda y que habían generado mayor bienestar a sus poblaciones, porque yo te voy a decir, Lula da Silva sacó 40 millones de pobres. No, y en Brasil, Argentina experimentó
En los gobiernos de Kirchner experimentó una bonanza económica que se revirtió en los gobiernos de Macri. Esa es la realidad de América Latina. Pero la realidad que da más duro, si podemos decir así, sobre todo para el panorama internacional, Eduarda, es que Venezuela no termina de recuperarse. Sin embargo, vemos que la proyección económica que ha tenido Venezuela en estos últimos meses, cada vez se van estabilizando los precios y la balanza comercial va subiendo y todo eso, pero no termina de salir. Porque Venezuela tiene una situación que es muy particular. Y es una situación que hasta que no se liberen las reservas y el dinero congelado que está en cuentas de Estados Unidos, del pueblo venezolano, por concepto del intercambio, digamos, por ponerlo de alguna manera, o de la venta, porque es venta de petróleo a diferentes países, ese dinero no lo tiene Venezuela. Ese dinero está en cuentas de los Estados Unidos porque las cuentas de Venezuela están embargadas. Básicamente, Venezuela sufre un bloqueo económico desde hace años. Entonces, es imposible que un país pueda recuperarse de manera total. Y con eso no estoy justificando absolutamente nada, simplemente estoy poniendo... No, son datos, Y de cómo se manejan realmente las relaciones internacionales en ciertos escenarios. Venezuela está embargada económicamente, sus cuentas están embargadas. Venezuela no puede mover un peso, el gobierno de Venezuela no puede mover un peso de las cuentas que le pertenecen a Venezuela como país. Y eso es bueno que la gente lo sepa. O sea, Venezuela no puede mover un solo centavo, un solo dólar de ese dinero por concepto de petróleo que ha vendido, por concepto de importación de bienes, y por eso también, hay que decirlo, tienen una situación precaria. Esos son datos importantes y es por esto que nosotros apelamos a que las personas se entiendan. ¿Cuál es la ideología con la que usted se identifica antes de militar en algún partido o de acercarse a algún partido? Sí. Y ya, si le interesan las relaciones internacionales, entender a qué organismos políticos internacionales pertenece dicho partido para que usted pueda comulgar, entender y manejar lo que son los temas internacionales, las políticas públicas que nos ocupan a todos. Sí, porque por ejemplo, los partidos de derecha siempre van a tener una cierta inclinación por proteger el capital, por proteger a los capitalistas. Sin embargo, los partidos de izquierda tienen inclinación por favorecer a las grandes mayorías, crear políticas públicas que mejoren sus condiciones de vida, crear políticas públicas orientadas a paliar la situación de vulnerabilidad de la gente, orientadas a generar oportunidades igualitarias para todos y todos. Y uno diría, ¿y dónde está el balance? Porque realmente proteger al mercado es muy importante, sí, para poder desarrollar una buena economía. Ahí es que entonces sí entra en el tema de los ultraderechas y los ultraizquierdas. Y están los que son los más famosos, porque sí, lamentablemente son los que hacen más ruido. Ajá, entonces están los de centro, que son más moderados y que entienden lo que tú acabas de plantear, que es lo básico. Y es lo elemental, claro, para generar, digamos, un marco de estabilidad, de crecimiento, de bonanza, de creación de una sociedad justa, de una sociedad igualitaria. Porque yo te voy a decir una cosa, la manera en que tú llevas una clase empobrecida a ser una clase media y una clase media baja o media alta, entonces tú le estás dando a los capitalistas la oportunidad de que más personas puedan adquirir sus productos y puedan comprar o intercambiar bienes y servicios. Al final es una cuestión de ganar. Lo que pasa es que los capitalistas no lo ven así, los grandes empresarios. No entiendo por qué, porque al final cuando tú le das a las personas la oportunidad de la movilidad social, tú creas una clase medianamente acomodada, esas personas tienen mayor poder adquisitivo. Claro que sí. Entonces, yo creo que es un tema también un poco de concienciar y de emancipar la mente para que nosotros, y lo digo en este caso, cuando digo nosotros me refiero a toda América Latina porque es un problema común, porque no se entiende el hecho de que la movilidad social es buena. La movilidad social es buena. Donde nos preocupa un poco
es cuando todo se basa en base a subsidios a la población, porque si tú tienes una población tan subsidiada, tú tienes un gobierno que se está desangrando económicamente y una población que no está produciendo insumos económicos para que la economía pueda circular. Los subsidios se supone son rotativos, es decir, cuando tú entras a un programa de seguridad social de un gobierno, se supone que hay un ciclo que tú debes cumplir. Se supone que hay que salir en algún momento. Se supone que debe salir. Que, por ejemplo, en Brasil, cuando hablamos de 40 millones de personas que salieron de la pobreza, eran personas que vivían en favelas y que mediante la educación, mediante subsidios del gobierno pudieron acceder a otras oportunidades, mejores empleos, pero esos subsidios fueron rotando y pasando, y lo que generó eso fue que las personas salieran de las favelas, poblaran diferentes ciudades, trabajaran, insertaran o motorizaran la economía brasileña. Por ejemplo, por ponerte el ejemplo más destacado de la región, que fue el ejemplo brasileño, y no eran personas que una vez lograron esa movilidad social mantenían un subsidio, porque los gobiernos, los que están, o los estados, están para apoyar en la situación de vulnerabilidad, pero para lograr que tú la superes. Por eso hablamos de movilidad social. Cuando esa persona ya logra esa movilidad social, pues entonces pasa a otra familia que tal vez esté en situación de vulnerabilidad, pero es para que se cumpla ese ciclo. Por eso hablamos de la generación de oportunidades igualitarias. Por ejemplo, cuando tú accedes, te voy a aterrizar en la República Dominicana, cuando un joven de Guachupita, brillante, y un joven de Cañada de Cimarrones. Entendiendo a Guachupita como un lugar donde... Sí, no en términos despectivos, sino en términos de que, comparado con Piantini, o comparado con el pueblo de Aso, porque te estoy poniendo Cañada de Cimarrones, donde los jóvenes tal vez tienen otro tipo de oportunidad, porque tienen colegios, porque tienen escuela, por un sinnúmero de cosas, tal vez no tienen la oportunidad de seguir sus estudios superiores o técnicos. Sin embargo, cuando tú le das, porque no tiene poder adquisitivo, cuando tú le das una beca, ese joven de Guachupita se puede trasladar a estudiar hacia cualquier universidad a la que se le otorgó esa beca del Estado. Entonces tú estás generando que ese joven, cuando concluya su universidad, pueda acceder a un empleo, y de ese empleo entonces se beneficie su familia de manera directa. Lo mismo en Cañada de Cimarrona, en Azua. Entonces, para eso es que están los estados, para hacer políticas públicas que de alguna forma beneficien a los más vulnerables. Y si dejamos y también a los dueños del capital, porque sin ellos también es importante. Claro, Eduarda, porque hasta para tener este estudio tenemos que monetizar y necesitamos un Estado que proteja también a las personas que estamos trabajando, ¿verdad? Para poder progresar y como bien decía, monetizar, por lo cual nosotros estamos dando el fuego y el todo por el todo. Mira, me gustaría también hablarte un poquito, y no me lo has preguntado, pero no me puedo... Lánzalo. No puedo hablar de eso, del rol que juegan los partidos políticos en el tema de la formación. Muy importante. De la formación en todos los sentidos, pero me voy a enfocar más en el sentido de el tema internacional, porque es lo que estamos trabajando. Como miembro de la Secretaría de Relaciones Internacionales de la Fuerza del Pueblo, te puedo decir que el trabajo es muy arduo en la Secretaría, es muy dinámico, porque nosotros tenemos secretarías especializadas o vicesecretarías especializadas o temáticas. Entonces, esas vicesecretarías especializadas o vicesecretarías temáticas son secretarías que manejan un tema específico. Por ejemplo, la Vicesecretaría de Asuntos Haitianos, entendiendo a Haití como nuestro principal socio comercial, que en estos días han tenido pues situaciones difíciles de afrontar. Ahí está la compañera Rebeca, y la compañera Rebeca tiene que ser una experta en el tema, y su equipo también son expertos y expertas en el tema haitiano, en la crisis, en cómo se maneja, cuáles son los factores que inciden directamente en la República Dominicana, cómo se podría afrontar cualquier situación que se presente en Haití de cara a la República Dominicana. En fin, todos los aspectos, todos los aristas, ellos lo manejan en esa Vicesecretaría de Asuntos Haitianos.
Pero también está, por ejemplo, la Vicesecretaría para Asuntos con América del Norte, entiéndase Estados Unidos y México, pero priorizando, por supuesto, a los Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial después de Haití. Allá tenemos a compañeros que también son muy especializados en los temas de cómo arribar a relaciones con los partidos estadounidenses, cómo manejar las relaciones con los Estados Unidos. Y también tenemos, por ejemplo, una secretaría que a la gente le gusta mucho, porque la gente nada más piensa que viajar. Sí, ¿qué tú estudiaste? Relaciones internacionales. Tú viajas mucho. Exacto, la gente piensa nada más que es viajar cuando se habla de esta vicesecretaría, pero es la Vicesecretaría de Asuntos Electorales. La gente dice, no, el que va a observar elecciones va a viajar. Apúntame en eso. Apúntame en eso. Pero no es así. Esa vicesecretaría es una vicesecretaría también muy técnica. Es una vicesecretaría que necesita mucha preparación porque tú tienes que conocer el contexto de antes, después y durante un proceso electoral. También tú trabajas de la mano con los organismos rectores, los procesos electorales, llámese Tribunal Superior Electoral en algunos países, Tribunal Electoral, tienen muchísimos nombres, de acuerdo a la legislación de cada país que tú tienes que conocer antes del arribo a ese país para tú hacer un informe, porque los observadores electorales tienen que al país anfitrión, al tribunal anfitrión, realizar un levantamiento técnico. Y ese levantamiento técnico también tiene que estar reflejado en esa Vicesecretaría de Asuntos Electorales al momento de retornar a la República Dominicana. Es decir, que es muy arduo el trabajo y por eso es una vicesecretaría también muy técnica. Es verdad que se mueve mucho a los diferentes procesos donde se invite. En el caso de los partidos políticos se maneja de otra forma, porque tú sabes que de Estado a Estado o de organizaciones sin fines de lucro que quieren observar un proceso se maneja de diferentes formas. Pero, por ejemplo, en países como Brasil, que no se permite, he mencionado mucho Brasil. Sí, Jair Bolsonaro está aquí. Sí, Bolsonaro lo tengo aquí. Es que Lula va a ganar ese proceso otra vez. Pero bueno, en países como Brasil, donde no se permite la observación electoral, tienen que enviarte y ahí volvemos al tema de las relaciones interpartidarias y cómo se manejan las relaciones interpartidarias a nivel internacional. Los partidos políticos entonces son a los que sus amigos les envían invitaciones. Por ejemplo, si el PT de Brasil es amigo de la Fuerza del Pueblo, como en efecto es amigo de la Fuerza del Pueblo, le envía una invitación a la Fuerza del Pueblo diciéndole que le gustaría que la Fuerza del Pueblo le acompañe en este proceso electoral, porque la observación electoral no está contemplada en la ley electoral. Por ejemplo, en el caso de Colombia, donde la observación electoral sí está contemplada, pero son los partidos políticos en un tema ya de observación por parte de partidos políticos que invitan a los demás partidos políticos amigos a participar de los procesos electorales. Entonces es una relación que se construye y que es muy bonita, porque aparte de que hay un área técnica, hay una relación de amistad que se fortalece entre diferentes fuerzas políticas y al final tú vas construyendo lazos de amistad con muchas personas y eso se refleja también mucho en la dinámica de las diferentes organizaciones de partidos políticos. Yo no sé mucho de la OTCA, pero sí te puedo hablar de esa dinámica que se da, que es muy bonita, de las organizaciones de izquierda, porque hay una confraternidad, digamos, y todos los partidos tratan de dentro de sus posibilidades, pues estar ahí acompañándolos en el proceso. Y yo creo que algo que le ha quedado muy claro a nuestro público es que han entendido que primero deben de conocer la ideología para saber a qué partido afiliarse y luego incursionar en la Secretaría de Relaciones Internacionales de su partido para entender cuál es el área que más le apasiona, porque sin duda usted como internacionalista tiene la manera de incursionar en las relaciones internacionales desde un partido político y así es como usted llega sin experiencia, pero con experiencia. No, y con mucho trabajo, porque sí, las secretarías trabajan mucho, te digo. Nosotros
cuando ningún partido político aquí en la República Dominicana, que ni siquiera, es más, nadie en la República Dominicana estaba hablando del conflicto Rusia-Ucrania, la Secretaría de Relaciones Internacionales de la Fuerza del Pueblo hizo un panel para conocer los diferentes aspectos, el aspecto geopolítico, geoeconómico y su impacto en la República Dominicana. Es una secretaría que permanentemente tiene que estar a la vanguardia de los hechos del acontecer internacional. Y así, yo por ejemplo te hablé de las vicesecretarías temáticas, de las vicesecretarías técnicas y de las vicesecretarías inclusive económicas, porque ahora también tenemos que hablar de cómo impacta la globalización a nuestro país y cómo nuestro país se inserta de manera plena y de manera adecuada en este complejo mundo de la globalización. Entonces esos son aspectos que la gente dice, no, pero las relaciones internacionales nada más entre los estados, nada más se manejan esas relaciones entre los estados, entre cumplir los tratados, entre cumplir en cuanto a los organismos las resoluciones o ratificar las resoluciones. No, las relaciones internacionales van más allá de Así es. Y las relaciones que también tú construyes y la formación que tú vas teniendo durante tu acontecer es lo que te va llevando, porque también es un tema hay temas de, digamos, madurez. Así es. Y tú vas esa madurez construyéndola a lo largo de los años. Por eso es que a veces dicen, no, porque todos los embajadores son viejos. Pero no es eso, o sea, es que hay un proceso que hay que ir agotando. Claro, que hay que agotar. Y hay un proceso formativo también que es necesario. Que es necesario. Y hay un proceso inclusive de entender. Claro. Porque como hemos mencionado, yo les he mencionado diferentes aspectos de las relaciones internacionales. Y ahora mencioné globalización, básicamente manejo de conflictos con el tema conflicto Ucrania, el tema económico, enfrentar la crisis económica o cómo insertarse de manera adecuada. Esos son temas que no se aprenden en un día. No, y que llevan mucho análisis. Los aspectos geopolíticos, entender el porqué de las cosas. Porque como decía mi profesor, y es algo que también se ve mucho en las relaciones internacionales y hasta en la misma política, son más importantes las cosas que no se ven a las que se ven. Así es. Entonces a veces uno ve una situación que se puede dar entre X o Y país, pero cuando ves el contexto y cuando ves su conjunto, y de eso se trata la geopolítica, te vas dando cuenta que al final a veces los objetivos no es lo que tú creías, sino que hay una intención marcada por otra cosa. Pero solamente los movimientos en el tablero geopolítico es lo que te va indicando cuál es el objetivo real de X o Y país. ¿Y cuántas cosas se pueden prever simplemente por analizar y proyectar? Y proyectar hacia el futuro correctamente. Entonces, las relaciones internacionales no son fáciles. A veces decimos, ¿y quién es fulanito? ¿Y cuál es su trayectoria? Pero, ¡qué linda carrera! Pero realmente es un trabajo arduo. Sí. Y lo digo yo que estoy dentro de un partido político que está preocupado porque las personas que están en las diferentes secretarías, y puedo hablar de la mía, que es la Secretaría de Relaciones Internacionales, entiendan, comprendan, se actualicen de los temas internacionales y sobre todo sean profesionales acabados en sus diferentes áreas. Entonces, es un trabajo que lleva mucho empeño. Así es. Eduarda, a mí me gustaría que tú finalices este podcast dándole un consejo a nuestros oyentes de Global Diplomática, donde tú puedas decirle qué pasos dar o qué tú les aconsejas simplemente para que puedan adentrarse en el mundo de la internacionalización de los partidos políticos. Lo primero es, digamos, afiliarse a un partido político que tenga sus principios, sus valores, su misma ideología, que en sus estatutos esté consagrado las cosas que ustedes creen. Eso fue lo que yo hice, lo digo por mí, yo estoy en la Fuerza del Pueblo porque creo en la visión, los objetivos, cuál es el espíritu en sentido general de la organización,
y trabajo todos los días con eso en mente. Creo también obviamente en nuestro líder, el doctor Leonel Fernández, que es una persona que también de alguna forma tiene mucho interés en el tema internacional, es una persona muy versada en eso, pero yo a la gente eso es lo primero que le aconsejo. Fuera de cuál es el área que le gustaría trabajar dentro de una organización política, yo primero eso, luego que entre, entonces se acerque a su área y comience a trabajar, comience a formarse, comience a prepararse, porque hay personas también, y lo voy a decir, que piensan, yo llegué a un partido político, a mí hay que darme esto. Me lo merezco, no, hombre. Merezco porque me inscribí, y no debe ser así. Yo lo digo porque es algo que se ve mucho, sí. Y no es así. Es una práctica que hay que erradicar. Es una práctica que hay que erradicar. El trabajo, los méritos, se van obteniendo poco a poco, porque los frutos se van dando en la medida en que va pasando el tiempo, y en la medida en que tú vas demostrando que realmente tienes las capacidades, tienes la disciplina, tienes el talento, tienes las calidades. Y hablo de la disciplina, porque tú puedes tener todo lo otro, pero si no eres una persona disciplinada, y si no eres una persona persistente, y si no eres una persona que no sabe para dónde quiere ir, ya tú llegaste. Entonces, lo más importante es eso. Y tener convicciones firmes, yo diría. Eduarda, muy valioso este podcast. Así que es un podcast de consulta obligatoria. Gracias por estar aquí con nosotros. Yo soy Carolina Guzmán y este fue tu podcast Global Diplomática.